Les invito a que estén abriendo la Biblia allí en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Capítulo 2, vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 12 hasta el versículo 17, gloria a nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 12 hasta el versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Gloria al Señor. Queremos continuar, amados hermanos, con lo que venimos desde hace algunos días compartiendo en este lugar, y es tiempos finales. Esta serie que hemos estado compartiendo, basado en el libro de Apocalipsis, gloria al Señor, tiempos finales. Hoy estaremos mirando la iglesia de Pérgamo. Bendito es el nombre del Señor. Quiero decirles a todos, amados hermanos, que estudiamos este libro de Apocalipsis con el propósito de fortalecer más nuestra fe. Escuche esto. Para eso estudiamos este libro de Apocalipsis. Estamos viviendo situaciones bastante difíciles donde la gente quizás tiene muchas inquietudes. Entonces estamos estudiando este libro para fortalecer más nuestra fe, la fe del pueblo de Dios, la fe de la iglesia. Y no con el propósito de satisfacer, escuche esto, la curiosidad de algunos que quieren saber qué pasará. No queremos satisfacer esa curiosidad de aquellos que dicen, yo quiero saber qué va a pasar. Yo voy a seguir esta transmisión porque quiero saber qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar. La pregunta es, ¿cómo está usted delante de Dios? Recuerda, hermano, que un día alguien, esto lo encontramos allí en Lucas capítulo 13, en el versículo 23, cuando alguien se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Quiero con esto decirle, amado hermano, mire, en este tiempo la gente pregunta, la gente está inquieta. En estos días estaba consiguiendo algo para la iglesia, por allá en un centro comercial, para hacer unos arreglos en la iglesia, y alguien me hizo esta pregunta con respecto a Apocalipsis, que si qué quería decir la Biblia cuando hablaba del anticristo, de la bestia. Y yo no entiendo por qué él me hizo esta pregunta, si yo no lo conocía a él tampoco, pero me hizo esta pregunta, algo lo llevó a preguntarme esto. Yo comencé a compartirle algunas cosas, pero después que salí de allí, yo dije, cometí un error muy grande. El Señor me hizo entender, amado hermano, que cuando alguien le pregunte a uno, cuando alguien le pregunte a usted acerca de los tiempos finales, acerca de qué va a pasar en la primera, con los sellos, con las trompetas, que los caballos que habla Apocalipsis, ¿sabe cuál es la respuesta o cuál debe ser la respuesta suya? Lo que Jesús le dijo a este hombre, esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué, hermano? Porque la gente quiere satisfacer. Este muchacho que me preguntó esto, yo noté que él quería como conocer, quería añadirle a todas las cosas que él sabía como un poco más de conocimiento de lo que tiene que ver con Apocalipsis, de lo que tiene que ver con la palabra de Dios.
Él me decía que no asistía a ninguna iglesia, pero él sabía que debía congregarse. Y bueno, me decían muchas cosas allí. Pero lo que yo le digo en esta hora, amado hermano, es que cuando alguien le pregunta acerca de los tiempos finales, qué bueno que usted le diga, son cosas muy terribles lo que hay reservado para este mundo, para el final de los tiempos. Pero lo importante no es que usted sepa lo que va a pasar, lo importante es que usted se arregle, lo importante es que usted se prepare, lo importante es que usted sea parte del pecado. Y es un momento, hermano, para uno aprovecharlo y compartirle a esa persona que Dios le pone a uno allí el Evangelio, compartirle la palabra de Dios. Yo cometí ese error y le dije, Señor, yo no voy a volverlo a cometer. Comencé a explicarle, a decirle cosas. No está mal, pero hermano, yo creo que lo más indicado era decirle, mire, usted cómo está delante de Dios, lo importante es que usted sea salvo. Dios, bueno, y comenzar a hablarle ahí del amor de Cristo, de la salvación y que el hombre buscara al Señor. Entonces, cuando compartimos el libro de Apocalipsis, no lo hacemos para satisfacer, les decía, la curiosidad de aquellos que quieren saber más, sino para fortalecer la fe de cada uno de aquellos que hacen parte del pueblo de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Como les decía, hoy miraremos la carta a la iglesia que estaba allí en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, hermanos, que quedaba al norte de Esmirna. Usted sabe que estuvimos mirando la vez anterior, el domingo anterior, la iglesia de Esmirna. Entonces Pérgamo queda al norte de esta iglesia de Esmirna. También es una de las iglesias allí en Asia Menor. Y encontramos que la ciudad de Pérgamo era una ciudad muy conocida, amados hermanos. Mire, por lo que se manejaba allí en esta ciudad. Era el centro de una idolatría terrible. El paganismo tenía su centro allí en esta ciudad de Pérgamo. Gloria al Señor. Y como consecuencia, hermano, de todo esto, mire, trajo lo que hoy en día vemos en muchos lugares, un engaño, hermano. Encontramos hoy en día el paganismo por todo el mundo, gloria al Señor. Pero esto lo miraremos más adelante. Entonces, encontramos allí que esta ciudad era muy conocida porque en ella estaba el templo, escuche esto, el templo del dios de la medicina llamado Esculapio, gloria al Señor. Este dios estaba representado con una persona que tenía una serpiente. Aquí nuestro hermano tiene aquí pues una imagen para que usted más o menos mire cómo era ese dios. Era, hermano, un dios de la mitología, algo que aquella gente se había creado y que, hermano, lo tenían como un dios. Entonces, este personaje tenía una serpiente y era conocido como el dios de la medicina. Y es algo, hermano, que ha trascendido, ha venido hasta nuestros días. En cierta ocasión alguien me decía, hermano, el símbolo de la medicina, usted sabe que allí en esta imagen que tenemos también hay algo que quizás es muy conocido por usted. A veces uno ve este símbolo en las farmacias o en las ambulancias o en todo lo que tiene que ver con la medicina, una varita y ve dos serpientes y ve cierta figura ahí que tiene que ver con este dios Esculapio. Alguien me decía, hermano, es que esa vara en esa serpiente representa cuando la vara que Moisés o la serpiente que Moisés levantó allá en el desierto cuando la gente era mordida por aquellas serpientes ardientes. A veces, hermano, nosotros cuando no conocemos la historia podemos traer todo esto y decir, no, eso no tiene nada de malo, pero cuando usted conoce la historia, por eso yo le invito, hermano, que no solamente se conforme con el estudio que nosotros le traemos aquí, yo quiero que usted estudie más a fondo, hay mucho, hermano, hay mucho. Pero como estamos estudiando este libro de Apocalipsis, no podemos detenernos, hermanos, y buscar allí detalle por detalle, ya esto les corresponde es a usted, pero qué bueno que usted estudie con respecto a estas cosas. Entonces este dios Esculapio era representado con un hombre, una persona que tenía una serpiente, que más adelante solamente se tomó el símbolo de la serpiente y que hoy en día representa, hermano, es una representación de la medicina. Bendito es el Señor. Entonces a este dios
mire, se le atribuían poderes curativos de tal manera que a esta ciudad, hablando de Pérgamo, que a esta ciudad, mire, era muy visitada por muchos, mucha era la gente que iba a ese lugar, gloria al nombre del Señor. Y mire, visitada también comenzando desde emperadores romanos, gente, hermano, de alta distinción en aquel tiempo, gente que se creían, hermano, que estaban siempre por encima de todos y que tenían el poder y podían hacer muchas cosas. Esta ciudad era visitada por este supuesto Dios que ellos tenían de la medicina. Esta ciudad era visitada desde emperadores romanos hasta grandes, hermanos, multitudes de visitantes que iban a aquel lugar a buscar allí sanidad, porque se le atribuía a este Dios que hacía milagros y que sanaba a la gente. Gloria al Señor. Usted dirá, hermano, eso sí era verdad. Hermano, la Biblia enseña que el diablo engaña y podían ser sanos, sí, porque el diablo también hace muchas cosas. Usted recuerda, hermano, cuando sucedió lo de Egipto, ¿cierto? Dice la Biblia que Moisés hizo algo, los hechiceros hicieron lo mismo. El diablo trata de imitar y el diablo puede hacer muchas cosas, hermano, para hacerle creer a la gente, y mucha gente iba allí. Y si la gente iba allí, gloria al Señor, era porque, hermano, alguna cosa sucedía. Pero aparte de que estaba este Dios, aparte de que la gente iba allí para ser sanados, gloria al Señor, encontramos también, mire, que en esa ciudad de Pérgamo, también la gente llegaba por cantidad, allí eran multitudes, porque allí había una biblioteca que se conocía como, hermano, la biblioteca más grande o la mejor biblioteca de la antigüedad, gloria al nombre del Señor. Se habla que esta biblioteca tenía en aquel tiempo más de 200,000 ejemplares. La gente iba allí, hermano, y la gente encontraba tantas cosas allí en Pérgamo. Así que Pérgamo era una ciudad donde mucha gente llegaba. Siempre se veía la gente por las calles, siempre se veía, hermano, todo esto. Era una ciudad muy concurrida, gloria al Señor, por muchas razones. Se habla que ahí en Pérgamo fue donde por primera vez se usó el pergamino, y por eso se conoce, hermano, esta palabra, esto como pergamino, porque tuvo su origen ahí en Pérgamo. Esto es lo que dicen algunos que conocen mucho de este tema. Entonces allí fue donde se comenzó a usar el pergamino para escribir y para hacer todo aquello. Usted recuerda que antes, hermano, todo lo que se escribía en piedras, se escribía en tablas, se escribía también en pieles de animales, pero aquí comenzó a usarse ya el pergamino, que era algo, hermano, quizás que en aquel tiempo, hermano, representó un descubrimiento muy especial, porque era algo muy fácil y también de manejar y para usar. Gloria al nombre de nuestro Dios. Encontramos aquí en este capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 12, tenemos aquí, dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: gloria al Señor. Entonces, con respecto a la historia de esta ciudad, qué bueno que usted busque más y seguramente que encontrará muchas cosas, gloria al Señor. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Mire, hermano, aunque sabemos que la espada de 2 filos representa la palabra del Señor, quiero decirle algo en esta mañana que es importante señalar, que a esta iglesia el Señor se le muestra con una espada aguda, gloria al Señor. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. Mire, cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia allí en Éfeso, el Señor dice aquí, el que tiene las 7 estrellas dice en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. A la iglesia de Esmirna, dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero a esta iglesia en particular, esta iglesia de Pérgamo, el Señor se le muestra, hermano, mire, con una espada aguda, gloria al Señor. Dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hermano, eso significaba mucho, gloria al Señor. Imagínese, hermano, mire, cuando el Señor le habla a esta iglesia y se muestra de esa forma, gloria al Señor,
Yo tengo algo acá, hermanos, y es que, mire, la espada servía para el castigo. Y yo le invito para que abra su Biblia allí en Romanos capítulo 13, gloria al Señor. Busque allí en su Biblia, hermanos, Romanos capítulo 13. Qué bueno que podamos, hermanos, buscar allí en la palabra del Señor. Siempre que estamos en el culto tenemos la Biblia a la mano, gloria al Señor. Romanos capítulo 13, busquemos allí en el versículo 3 y versículo 4, dice la palabra de Dios: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Yo quiero que usted vea este versículo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a quién, al malo. Si usted se maneja bien, si usted se comporta bien, si usted no anda infringiendo la ley, ¿por qué le va a temer a los magistrados? No, no hay problema. ¿Por qué le va a temer, hermano, a la fuerza pública si usted está haciéndolo bien? El bien, gloria al Señor. Dice aquí la palabra, sino el malo. Dice aquí, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, gloria al Señor. Dice, porque el servidor de Dios, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace, ¿qué? El que hace lo malo, gloria al Señor. Entonces les decía que la espada servía para el castigo, gloria al Señor. Entonces es claro que cuando alguien, escuche esto, alguien muestra el instrumento de castigo, significa una amenaza. Si alguien va a su casa con un machete, gloria al Señor, usted dice, pero este hombre viene a amenazarme con ese machete, con esa arma, gloria al Señor. Entonces encontramos aquí que cuando alguien muestra el instrumento de castigo, significa amenaza. Y con esto yo creo que usted puede, hermano, mirar lo que sucedía aquí en esta iglesia. Tal vez usted ha estudiado esta iglesia y ha mirado muchos detalles. No sé si ha tenido en cuenta este detalle. El Señor se le presenta con la espada, gloria al nombre del Señor. Por todo esto, amados hermanos, mire, podemos decir que el Señor no estaba conforme con esta iglesia. Él no estaba conforme con lo que estaba sucediendo allí en la iglesia en Pérgamo. La iglesia era la iglesia del Señor. Como decíamos, estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Dios, hermano, hizo una obra especial. Allí habían muchos creyentes, gente que amaba a Dios. Pero ahí entre todos esos creyentes, hermano, mire, comenzó a levantarse algo, hermano, que fue deteriorando quizás la relación de esa iglesia con el Señor, fue trayendo problemas y el Señor tuvo que escribirle a esta iglesia para corregir esto. Bendito es el Señor. Entonces, podemos mirar allí, mire que dentro de ellos, dentro de esa congregación, habían cosas que no marchaban bien. Gloria al Señor, aunque no eran perseguidos, porque esta iglesia, hermano, a diferencia de la iglesia de Esmirna, que era perseguida, que eran perseguidos los creyentes, todo lo que tenían se lo iban quitando, bueno, la gente sufría y todo esto. La iglesia de Pérgamo, ellos no eran perseguidos. ¿Por qué? Porque mire, allí en Pérgamo habían, hermano, mire, por lo menos 4 religiones paganas o 4 templos de dioses paganos muy reconocidos, así que mucha gente podía tener, hermano, su propio Dios allí, seguir a determinado Dios. Entonces, no era que la iglesia aquí era perseguida, pero la iglesia, aunque no estaba siendo perseguida, había un problema interno dentro de la iglesia. El problema no era como el de Esmirna, el problema era externo, gloria al Señor. Pero aquí en Pérgamo el problema era interno. Había dentro de la iglesia gente haciendo cosas que el Dios del cielo estaba mirando. Bendito es el nombre del Señor. Qué bueno es Dios, hermano. Él conoce su iglesia. Les decía que Dios conoce la iglesia. Dios conoce lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Gloria al Señor. Entonces, mire,
allí habían cosas que no marchaban bien. Les decía que aunque no eran perseguidos por su fe, ya que en la ciudad había por lo menos 4 grandes templos paganos. No era cualquier templo. Por ejemplo, ahí estaba el templo del dios, el dios pagano, Zeus, gloria al Señor. De pronto usted ha visto ese nombre por allí, quizás le es muy conocido porque, hermano, muchos nombres paganos hoy en día se han vuelto como tan comunes, gloria al Señor, tanto como sus deidades también. Entonces encontramos allí el gran templo de este dios pagano Zeus. Se habla que el altar, solamente el altar de este dios medía, era un altar gigantesco, medía aproximadamente 300 metros. Era una cosa, hermano, impresionante, gloria al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque se creía, hermano, o según la mitología, mire, este dios pagano era el padre de todos los dioses. Se creía que era el padre de todos los hombres. Es bueno que tenga presente eso. Se creía que este Dios supervisaba el universo. Este Dios, hermano, este Dios pagano para la gente, para los que creían en él ahí en Pérgamo, era el que estaba por encima, hermano, de todo. Se creía que él era el Dios, hermano, de dioses. Mire la gente en su error y en su engaño, gloria al Señor. Y usted mira en las películas, usted mira en los documentales y muestran a este personaje como si fuera el Dios del cielo, pero es simplemente una mitología, un mito, un engaño, algo que fue creado y que fue llevado para que la gente, hermano, lo creyera y lo aceptara, y claro, la gente lo acepta. Gloria al Señor. Entonces, estaba allí, les decía que por lo menos 4 grandes templos paganos. Estaba el del dios Zeus. También estaba el altar del dios Dionisio, gloria al Señor, conocido también como Baco. Era el dios del vino. También se habla que este dios era el dios de la vegetación. Según la mitología, estoy hablando según la mitología, le enseñó a los mortales a cultivar la vid y cómo hacer vino. Esto la gente lo creía. Y por eso la gente iba y se embriagaba, y la gente cuando iba al culto de ese Dios, imagínese cómo sería. Si usted busca, por ejemplo, en la internet, el dios Baco, está representado por alguien, hermano, consumiendo licor. Y usted sabe las consecuencias de todo esto, gloria al Señor. Por eso es bueno estudiar y no sencillamente, hermano, pasar derecho. Yo quería inicialmente como pasar un poco más derecho, como se dice popularmente, abuelo de pájaro por todas estas iglesias, pero yo dije, no, aquí hay algunas cosas que son importantes que nosotros debemos tener presente, gloria al Señor. Porque, hermano, siempre que se estudia Apocalipsis, se estudian estas 7 iglesias y por eso no quería como detenerme un poco, pero vi la necesidad porque es bueno que usted conozca esto y hay hermanos y amigos que también nos están siguiendo y que van a ver esta predicación, y qué bueno que usted también pueda entender lo que la historia dice, pero también lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Entonces encontramos el altar al dios Zeus, el altar a Dionisio o Baco. También encontramos el altar o el templo al dios Esculapio, que usted ya sabe quién es, usted miró ahí en la imagen, ese dios es representado allí por alguien con una serpiente que se le atribuía poderes curativos, gloria al Señor. También encontramos el altar de Atena. Atena era una diosa, según la mitología, una diosa guerrera. Y bueno, todo esto, pero aparte de todo eso también había otro templo, hermano. El único que había en Asia Menor, se habla que estaba allí, el único templo en Asia Menor, al emperador, porque el emperador era deificado, era tenido también como Dios. Hermano, el error de la gente. Mire, allí en Pérgamo había una situación, hermano, muy complicada, muy terrible, que ha trascendido durante los años, porque más adelante estaremos mirando, mire, ahí habían personas que
que no sé si fue que se fingieron convertidos o convertidos se dañaron, no sé, pero que allí estaban dentro, hermano, y se convirtieron en esos instrumentos del mal para, hermano, hacer tanto daño a la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Pero seguimos mirando. Mire, decía que allí estaba también el templo a este emperador, gloria al Señor. A Pérgamo, según la palabra del Señor, mira, a Pérgamo se le llama la ciudad donde Satanás tiene su trono, gloria al Señor, donde Satanás tiene su trono. Y la iglesia allí en Pérgamo estaba rodeada del culto, escuche bien, del culto a Satanás y al emperador romano como Dios. O sea, la iglesia estaba allí rodeada, hermanos, de todo esto. Imagínense los hermanos que tenían que pasar por la calle para ir al templo donde se adoraba al Dios del cielo. Y tenían que pasar por aquellos monumentos, por aquellas estatuas, tenían que hermano, allí pasar por el lado de todas aquellas personas. Seguramente que algunos decían, vea, estos van allá a adorar a Dios, al Dios de ellos. Y mire, aquí nosotros tenemos a este Dios. Y comenzaban ellos, hermano, seguramente que había algún tipo de situación difícil allí para los cristianos, pero hermano, en general ellos no tenían problemas, gloria al Señor. Ellos podían estar en la iglesia, ellos podían, hermanos, hacer su culto, gloria al Señor, pero el ambiente de ahí era un ambiente hostil. La presión demoníaca que se vivía era algo aterrador, hermano. Tantos ritos, tantas cosas que se hacían en esos cultos paganos donde había cuanta inmundicia, hermano, cuanta aberración, cuanta cosa, hermano, en esos cultos. Había licor, habían orgías, había cuanta cosa demoníaca, hermano, había en esos cultos. Imagínense la presión demoníaca que había en esa ciudad. Bendito es el nombre del Señor. Por eso el Señor le dice a esta iglesia, moras allí donde mora Satanás. O sea, estás allí donde Satanás tiene su trono, gloria al Señor. Entonces les decía que esta iglesia estaba rodeada allí, mire, del culto a Satanás, rodeada por aquella gente. Pero esta iglesia no estuvo dispuesta, escuche esto, amado hermano, no estuvo dispuesta a negar a Cristo, aun cuando los adoradores de Satanás martirizaron a uno de sus miembros, como dice la palabra de Dios. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras. Mire, el Señor le dijo a las anteriores iglesias, toda el Señor les dice, yo conozco tus obras. A nosotros también como iglesia aquí en el Diamante, el Señor nos dice, yo conozco tus obras, bendito es el Señor. Entonces Dios les dice aquí, yo conozco tus obras y donde moras, o sea, yo sé dónde moras, dónde estás tú establecida. Dice, donde está el trono de Satanás, o sea, allí en Pérgamo. Pero les está diciendo, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aunque les llegó una situación difícil en su momento, dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas lo mataron. Pero no digamos que era una persecución abierta como la había allá en Esmirna. Antipas lo mataron. Ya miraremos por qué lo mataron, gloria al Señor. Pero hermano, aunque les vino esta situación, usted sabe que la palabra del Señor dice, y era el pastor y las ovejas serán dispersas. Mire, Antipas fue muerto, pero la iglesia aún seguía, porque nosotros, hermanos, tenemos que seguir. Escuche, estamos siguiendo a Cristo. Si el pastor llegara a morir, hermano, si el líder llegara a morir, si el padre de familia llegara a morir, hermano, usted y yo que seguimos a Cristo no nos podemos desviar. Tenemos que seguir para adelante siguiendo con nuestros ojos puestos únicamente en el Señor. Bendito es nuestro Dios. No podemos poner la mirada en una persona común y corriente. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo, en la persona de Cristo Jesús, para poder estar firme ante cualquier circunstancia. Gloria al Señor. Él no muere. Él murió y resucitó. Él no muere. Él es el mismo de siempre.
los seres humanos mueren, todos morimos, si el Señor no ha venido, todos nos moriremos, pero hermano, pongamos nuestra mirada en aquel que murió y resucitó únicamente en Cristo. No se deje engañar por los brujos mentirosos, por los hechiceros, hermano, para quizás hacerle desviar hacia otras cosas. Amigo, tal vez a usted le está diciendo, mire, crea en el santo tal, crea en la santa tal. No se deje engañar de esos instrumentos del mal. Ponga su mirada en aquel que murió y resucitó en Cristo Jesús. ¿Qué pasó aquí con esta iglesia? El Señor les está diciendo, dice, ustedes moran allí en un lugar bastante difícil, pero retienen mi nombre. O sea, ustedes aún siguen fieles a mí. Gloria al Señor. Y sigue diciendo aquí, dice, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, les viene un momento difícil, pero ustedes se mantienen firmes. Dios nos quiere ver firme, amados hermanos. A pesar de las dificultades, escuche esto, a pesar de que esta situación que el mundo entero está viviendo, a pesar que sean muchos los muertos por esta situación, hermano, o lo que sea, gloria al Señor, mantengámonos firmes en el Señor. Así podemos decir, así nos alcance la pandemia, porque hermano, usted dirá, hermano, es que el Señor no va a permitir. Bueno, ya Dios se encargará de todo eso, pero así pase lo que pase, hermano, mantengamos nuestra fe puesta en el Señor. Usted recuerda, yo tengo muy claro lo que aquellos 3 varones, hermano, aquellos judíos le dijeron a aquel rey, sepas, oh rey, mire, así nos mataren, no vamos a adorar tu imagen, gloria al Señor. Así el Señor no nos libre, tranquilo, no vamos a adorar tu imagen. Ellos estaban convencidos, hermano, del engaño que había allí en Babilonia. Mire, nosotros, hermano, si el Señor permite que nos muramos, pues nos morimos, nos vamos con Él, hermano. Y gloria al Señor por todo eso, pero mantengamos nuestra fe firme. Hermano, es que yo creo que a mí me alcanzó ya ese virus. Dele gloria a Dios, hermano. Usted tiene su vida en las manos del Señor. Yo tengo mi vida en las manos del Señor. Sí le aconsejo, ore todos los días. Dígale, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor. Hazme invisible a este virus. Y si por alguna razón el virus, hermano, lo toca, dele gloria a Dios y Dios se encargará. Y si nos vamos con el Señor, hermano. Pero que nada nos puede a nosotros hacer desviar de nuestra fe. Esta gente se mantuvo siempre firme, aunque, hermano, había dolor porque a este hombre lo habían asesinado vilmente, pero ellos siguieron allí, hermano, con sus ojos puestos en Cristo Jesús. Mantenga su mirada siempre puesta en el Señor. Entonces, ¿qué más encontramos aquí? Mire, hablando de este hombre Antipas, se habla que Antipas era quien estaba al frente de aquella iglesia, hablando de la iglesia allí en Pérgamo. Y según un historiador muy reconocido, mire, este hombre Antipas murió cuando fue arrojado a un horno ardiente por no hacer caso a los decretos del emperador de tomar parte en la adoración y sacrificios a Esculapio. Como él se negó, hermano, aquel emperador, aquella gente se llenó de, hermano, de odio y quizás, hermano, y lo mataron, gloria al Señor. Pero él prefirió morir que negar su fe. No niegue su fe, amado hermano. Mire, y según al parecer todo esto ocurrió bajo el imperio de Domiciano, en el momento preciso que el apóstol Pablo fue deportado a la isla de Patmos. O sea, toda aquella situación, hermano, cuando Juan fue deportado a Patmos, allá donde tuvo esta revelación, todo aquello pasó. Mire, sucedió todo esto con Antipas. Y Juan conocía, gloria al Señor, cuando Juan fue deportado allá a Patmos, entonces Juan conocía toda esta historia, Juan conocía todo esto. Seguramente, hermano, que el Señor cuando le habla a Juan le dice, bueno, hablándole esta carta a la iglesia allí en Pérgamo, Juan recordó toda esta situación. Porque el engaño, hermano, de la idolatría, del paganismo, vuelve a la gente ciega e ignorante y los lleva a hacer cosas, hermano, a cometer errores enceguecidos por un engaño, por una falsedad, gloria al Señor. La gente en Pérgamo estaba así, hermano. Ellos pensaban que aquellas deidades paganas eran Dios. Maravilloso es el Señor. En el versículo 14, leamos, gloria al Señor, dice la palabra del Señor,
pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, no eran muchas cosas, eran solamente dos cositas allí que son muy importantes. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí. Mire, hermano, a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Se habla que en aquel tiempo le ofrecían sacrificios, hermano, a estos dioses, le quemaban carne, y la carne que sobraba, la carne que no se quemaba, iba y la ofrecían y la vendían en el supermercado. Pues se habla de esto. Entonces hay que tener mucho cuidado con este asunto, hermano. Entonces, resulta que aquí dice la palabra del Señor que la iglesia retenía una enseñanza que era destructiva. La iglesia, podemos decir que no hacía mayor cosa, hermano, por exterminar, por sacar, por quitar esta doctrina, esta enseñanza, aún estaba allí dentro de los miembros de la iglesia. Gloria al Señor. El Señor tenía dos cosas contra estas personas. Aquí nos habla de un personaje muy conocido por aquellos que leen la Biblia, Balaán. Si usted no lee la Biblia, yo le aconsejo, lea la palabra de Dios, para que también le sean conocidos estos nombres. Aquí habla de Balaán, gloria al Señor. Y recuerde que Balaán, dice la palabra de Dios, que aconsejó a las mujeres moabitas para que fueran de tropiezo al pueblo de Israel. Mire como, hermano, él no pudo maldecir al pueblo para que el pueblo pereciera, porque, hermano, Dios no permitió, gloria al Señor, Dios más bendecía a Israel. Él buscó una estrategia, él dijo, no, el asunto no es lanzar palabras y lanzar maldiciones, el asunto para poder desviar a ese pueblo de Dios es metiéndonos allí dentro, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que este hombre aconsejó a este rey, pues según dice aquí Apocalipsis. Total es que estas mujeres moabitas comenzaron, hermano, a seducir, a sonsacar a Israel, a los hombres allí en Israel, de tal manera, mire, que llevaron a estos hombres de Israel a fornicar, adulterar con ellas y a ofrecer sacrificio a Baal, hermano, a ese dios pagano. Imagínense cómo veía Dios esta situación. Entonces aquí Balaán, aquí dice que retiene la doctrina de Balaán, es sencillamente, hermano, que aquella iglesia aún seguían allí conceptos donde, hermano, quizás era normal la fornicación, era normal algunas cosas que el Señor, hermano, había dicho que era pecaminoso y que no le iban a hacer bien al pueblo, gloria al Señor, tanto que llevaba, hablando de Balaam, a la gente a adorar a otros dioses. Hermano, aquí en esta iglesia había un foco, hermano, mire, había un problema que fue creciendo, gloria al Señor. Pero quiero que miremos allí con respecto a Balaam, Números capítulo 31, yo quiero que vaya a la Biblia, gloria al Señor. Números capítulo 31, el versículo 16 de este capítulo, gloria al Señor. Dice aquí, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron, hablando de las moabitas, causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, dice, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Fueron, hermano, hubo muchos muertos. Vamos al libro de Números también, o a ese mismo libro de Números, más bien al capítulo 25, versículo del 1 hasta el 3. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó, ve aquí, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Sí estás siguiendo conmigo? Espero que sí. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Lograron, hermano, desviar a muchos de Israel. Lograron desviar a muchos. Pero sigue diciendo el versículo 3.
Así acudió el pueblo a Baal Peor, hermanos. Dejaron al Dios del cielo que los guiaba, al Dios del cielo que iba con ellos, al Dios del cielo que les dio la vida y que el único Dios que existe. Dejaron a Dios y se fueron tras un ídolo. Dice la palabra, así sucedió, el pueblo, dice, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El versículo 9 dice, y murieron de aquella mortandad, ¿cuánto? 24,000, hermano, imagínese. Espero que usted lea todo esto, hermano, y se dé cuenta de lo que sucedió. Dios está en contra de la fornicación. Dios está en contra del adulterio. Escuche bien en esta hora. Dios está en contra de la idolatría, del paganismo. Dios está en contra de todo eso. Aquí a esta iglesia que estaba en Pérgamo, mire, en esta iglesia se encontraba allí cierto grupo de personas que aún sostenían o aún guardaban, aún retenían esta doctrina de Balaán, gloria al nombre del Señor. Hablando de Balaán, mire, este hombre conocía al verdadero Dios, pero se prestó por dádivas para desviar al pueblo de Dios. Su nombre significa desviador del pueblo. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo, circulaba una enseñanza que le hacía daño a ella misma, a la misma congregación. Unos cuantos estaban allí desviando al pueblo hacia el pecado, escuche esto, hacia la idolatría, hacia el pecado de la fornicación y el adulterio. Y Dios estaba mirando todo esto, gloria al Señor. Quizás había allí algunos que enseñaban que esto no era pecado, que tener una mente abierta era bueno, gloria al Señor. Usted no ve que eso se ve hoy en día en muchas iglesias cristianas, donde ellos dicen, no, es que esos de esa iglesia porque se creen mucho, es que son muy legalistas, porque algunos nos señalan de legalistas sin entender lo que significa eso. Y es que allá son muy extremistas y esto y lo otro, y yo les digo, y ellos son muy mundanos, gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Muchos toleran, mire, hay gente en las iglesias aún en fornicación, hermano, y participando del altar, predicando o sirviendo en alguna cosa en la iglesia. Eso no está bien delante de Dios, es un pecado. En la iglesia de Corinto había un pecado, hermano, y el Señor lo conocía. Y hermano, usted puede conocer lo que la Biblia habla con respecto a este pecado de fornicación que había allí en la iglesia de Corinto. El Señor estuvo al tanto de todo porque Dios está al tanto de todo lo que pasa en la iglesia. Dios quiere hombres y mujeres santos, hermano, hombres y mujeres apartados para Dios. Pero a veces en las iglesias hay personas que dicen que eso no es malo. Que tener una novia, 2 novias, 3 novias, 4 novias, hermano. Es más, tener una novia sin proyecto de casarse, gloria al Señor. Pero aparte de eso, hermano, el mundo está tan corrompido que ya hoy en día no es novia sino la mujer. Ya, hermano, ya hacen sus cosas y viven como si nada. Gloria al Señor. Es triste ver cómo, hermano, la práctica que hay en el mundo se ha ido metiendo a la iglesia, gloria al Señor. Cuando uno tiene una novia es porque uno se va a casar. Gloria al Señor. Y quiero ser un poco directo con esto. Y uno, mire, no se acuesta con ella hasta no casarse. ¿Y por qué digo esto, hermano? Y hablo directo, ¿por qué? Porque, hermano, la gente a veces dice es que ellos son muy extremistas. Nosotros elegimos a una esposa, una joven elige a un esposo, le ora al Señor y se casa. Y allí conforman una familia después que se casan. Pero hoy en día en el mundo, mire, en muchos en las iglesias, y yo no sé si usted me esté mirando y esté de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero el asunto no es si usted está de acuerdo conmigo o no. Quiero decirle, hay gente en las iglesias, muchachos en las iglesias, participando de la iglesia, y tienen, hermano, una vida de fornicación, y participando en la iglesia, una vida pecaminosa, lujuriosa. Otro quizás, hermano, viendo cuánta inmundicia hay hoy en día a través de la internet, pornografía, cuánta cosa. Dios detesta todas esas prácticas inmundas.
Dios conoce su iglesia, Dios conoce a su pueblo. Dios quiere que usted y yo andemos transparentes delante de Dios. Hermano, es que la iglesia de ustedes es muy extremista. No es que seamos extremistas. Vamos ceñidos en todo lo que más podamos a la palabra de Dios. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Pero hoy en día está esa filosofía, ese concepto, ese pensamiento. No es que debemos tener una mente abierta, gloria al Señor. ¿Abierta a qué? Abierta al pecado. Creyentes que toman cerveza, creyentes que toman licor, creyentes que hacen muchas cosas que, hermano, no deberían hacerlo si se llaman cristianos, gloria al Señor. Dios quiere hombres y mujeres santos. En estos días, hermano, mire, puede que el Señor esté a la puerta, puede que esté a punto de venir. Quiero decirle, Cristo, hermano, pronto viene. ¿Y cómo lo va a encontrar Él a usted? ¿Envuelto, sumergido, enredado con el pecado? ¿O lo va a encontrar en santidad, caminando y esperándole a Él? Usted, jovencito, guárdese, cuídese. No se adelante a ningún acontecimiento para que las cosas después no pierdan el sentido. Usted, jovencita, no se adelante a ningún acontecimiento. Espere el momento. Dios le aparejará la persona que le va a amar. Pero no haga como algunas que no tienen temor de Dios y viven en el mundo haciendo cuanto en el corazón hay. Después las consecuencias les vienen. Gloria al Señor, porque no se valoran a sí mismas. Las jóvenes de Dios se valoran, se cuidan, esperan en el Señor. Las jóvenes del mundo hacen lo que bien les parece. Pero Dios está al tanto de todas estas cosas. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, volviendo a esto, hermano. Mire, esta gente, hablando de la doctrina de Balaam, se había metido a la iglesia. Estaba allí esta doctrina, esta enseñanza. Y estaba llevando, hermano, a la gente. Dice aquí, me interesa mucho lo que dice este versículo. Dice que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a cometer, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, hermano, allí había gente que estaba siendo llevada a estas prácticas mundanas. Gloria al Señor. Había allí en esta iglesia estas prácticas. Y el Señor llegó allí porque allí Él quería corregir esa situación. Maravilloso es Dios. Entonces, ¿qué otra cosa vemos aquí, hermano? Dice el versículo 15, dice, y también tienes a los que retienen, mire, retenían la doctrina de Balaam, ¿cierto? Y aquí también retenían otra cosa, hermano. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Hay que aborrecer lo que Dios aborrece. Hay que amar lo que Dios ama. Maravilloso es el Señor. Entonces, lo otro que el Señor les dice es que tienen también a los que retienen la doctrina de los nicolaítas. Mire, los efesios, cuando leíamos allá la carta a los efesios aborrecían estas obras. Vamos allí, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Gloria al Señor. Mire, hermano, el Señor aborrecía esto. La iglesia de Éfeso, que amaba al Señor, tenía un amor ardiente por el Señor, también aborrecía esto. Hermano, aborrezca lo que Dios aborrece. No ame lo que Dios aborrece, gloria al Señor. Decíamos que el apóstol Pablo allí, hermano, en el libro de Hechos, este texto no lo tenemos, pero usted lo tiene allí en su Biblia, en el capítulo 20, gloria al Señor, le hablaba allí a la iglesia y le decía que van a venir personas que van a desviarlos y que van a aprovecharse. Bueno, todo esto el apóstol Pablo se los había dicho a ellos. Aquí en Pérgamo vemos, hermano, que claro, allí llegaron personas dispuestas, hermano, a dañar la iglesia, en otras palabras. Maravilloso es el Señor. Entonces, allí en Pérgamo, mire, los efesios rechazaban, aborrecían estas obras, estas prácticas o estas obras, pero en Pérgamo retenían esta enseñanza. Eran un poco más complacientes.
Hay que tener mucho cuidado, hermano. Mire, el Señor a esta iglesia que era complaciente, se le presenta con una espada amenazante, diciéndole, mira, hay un juicio pronto para ti si no te arrepientes de esas obras. Gloria al Señor. Eran complacientes. Fácilmente, hermano, estaban haciendo cosas. Seguramente que habían algunos que vivían para Dios, como dice la palabra, que mantenían su fe. Pero había otro grupo, hermano, que tal vez iba creciendo, porque la maldad a veces va creciendo, gloria al Señor. Y eran los que le estaban haciendo daño a esta iglesia. Entonces, la palabra nicolaíta, no la mirábamos cuando estudiábamos acerca de la iglesia de Éfeso, pero quiero que miremos algo aquí, que también la menciona en esta iglesia de Pérgamo. La palabra nicolaíta, dice, esta palabra proviene de dos vocablos griegos, Nico, que significa guiar, y laos, que significa al pueblo. Entonces, Nicolaos significa guiar al pueblo. Al parecer, amados hermanos, mire, esta enseñanza, o había un mover allí, gloria al Señor, de unos que querían mover al pueblo hacia otra dirección. Tenían argumentos, hermanos, según ellos decían, es que nosotros sí vamos a guiarles a ustedes, nosotros sí conocemos cómo se maneja una iglesia, nosotros sí conocemos cómo dirigirles a ustedes. Tal vez, hermanos, criticaban la forma como el ángel de la iglesia, como el pastor o como el hombre que Dios puso allí hacía las cosas. Ellos comenzaron a montar de una u otra forma, hermano, un sistema para engañar las personas. E iban moviendo gente, gloria al Señor. Usted sabe que allí, les decía al principio, que allí había un mover idolátrico, hermano, en toda esa ciudad de Pérgamo. Entonces había gente allí metida, mire, con una misión, tratar de afectar la iglesia para que la iglesia se uniera poco a poco a aquel mover idolátrico que había en la ciudad, gloria al Señor. Y de hecho, hermano, muchos fueron aceptando estas cosas y de la iglesia no queda sino ruinas, gloria al Señor. Pero ¿qué podemos mirar? Mire, amados hermanos, mire, estas personas querían como llevar la gente a la dirección que ellos se proponían llevar, y a muchos confundían, gloria al nombre del Señor. Alguien decía que esto se ve aún en nuestros días, gloria al nombre del Señor. Alguien decía que muchos nicolaitas hoy en día están dividiendo iglesias, gloria al Señor. Y me parece muy importante esto. Hay muchos nicolaitas dividiendo iglesias. Por esta razón hay muchas iglesias herejes llamadas cristianas. Gente que está en una iglesia, hablemos de esta forma, gente que está en una iglesia, no estoy de acuerdo cómo se predica aquí, cómo se hace aquí, cómo se actúa aquí, y comienza a hablarle al uno y a decirle, mira, es que no estoy de acuerdo, le gustaría que hiciéramos así, que estoy, bueno, sí, y ahí formando un grupito, y dice, bueno, ¿sabe qué? Vámonos, y se van. Por eso hoy en día hay una cantidad de iglesias que dicen ser cristianas, pero hermano, no lo son, gloria al Señor. Iglesias con enseñanzas raras, extrañas, hermano, comportamientos extraños. Mire, que seguían por visiones, por supuestamente que Dios le reveló, que Dios le mostró. Es un engaño del diablo. Lo revelado está en la palabra de Dios. Lo revelado ya está aquí en las Sagradas Escrituras. Lo que Dios nos muestra está aquí. No se ponga a pensar. No es que a ese hombre se le presentó el ángel del Señor y le dijo que montara una iglesia así y así. Mentira del diablo, hermano. La gente se deja engañar por tantas personas que hay. Entonces, cuando alguien hablaba y decía que hoy en día hay muchas iglesias con tanta gente, hermano, que se va de esas iglesias y forman su rancho aparte y comienzan allá a hacer cuantas cosas. Que Dios tenga misericordia de esa gente, pero que en muchas ocasiones salen de una congregación que ama a Dios. Pero también quiero decirles algo. Mire, con respecto a la historia, con respecto a lo que nos habla aquí el libro de Apocalipsis de esta iglesia allí en Pérgamo. La palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial. Gloria al Señor. Y vemos aquí, hermanos, que
esta iglesia, porque no les había dicho al principio, pero se los digo ahora, esta iglesia abarca el período entre el 313 al 606 después de Cristo, gloria al Señor. Y fue cuando la iglesia se casó con el paganismo. ¿Por qué quiero decirle esto, hermano? Mire, muchos nicolaitas, o más bien la enseñanza de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, estuvieron allí trabajando constantemente, gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que el Señor aborrece esta doctrina, porque esta doctrina está llevando a la gente hacia otro rumbo, no al rumbo donde Dios quiere que la iglesia vaya, sino a un rumbo totalmente diferente. Bendito es el nombre del Señor. Entonces les decía que la palabra Pérgamo significa compromiso matrimonial, o sea, hubo un compromiso allí en la iglesia de Pérgamo, se gestó un compromiso con el pasar del tiempo, se casó, escuche esto, la iglesia del Señor se casó con el paganismo. Pasó, mire, lo que hizo Balaán. Balaán logró desviar al pueblo del verdadero Dios, del esposo, de Cristo. Gloria al Señor. Lo llevó para que fueran infieles, para que fueran fornicarios, para que adulteraran y se fueran tras Baal peor. Aquí tanto la doctrina de Balaán como la doctrina de los nicolaitas le hicieron tanto daño a esta iglesia. ¿Por qué? Porque llevaron, hermano, a que la iglesia se casara, se matrimoniara, como se dice, con el paganismo. Bendito es el nombre del Señor. Ellos dejaron al esposo, dejaron a Cristo y se unieron al viejo paganismo. Un pastor en cierta ocasión decía, y personificaba al paganismo y decía, un viejo que era como un ogro así, se casó con una doncella, hablando de la iglesia. La iglesia se casó con el viejo paganismo, que por muchos años había hecho tanto estrago, tanta cosa, gloria al Señor. La iglesia poco a poco se desvió y se casó con el paganismo. Y esto trajo, hermano, escuche esto, y este matrimonio, y esto trajo como resultado lo que conocemos hoy como la iglesia tradicional. Mire, hermano, aquí me gustaría que usted estudiara a fondo todo esto. No traje aquí, pero mire, hay fechas, hay muchas cosas con respecto a la historia de lo que sucedió ahí en Pérgamo. Lo que hizo Constantino, cómo fingió que se convirtió al Señor, todo esto, hermano, y así él fingió que estaba convertido. Total es que él, hermano, fue uniendo poco a poco el paganismo, donde tenían todas aquellas deidades paganas, aquellos dioses de la mitología, hermano, aquellos dioses paganos, gloria al Señor, y fue uniendo ese paganismo con el cristianismo, y hoy en día vemos una fusión. De ese matrimonio salió, hermano, como resultado, mire, una religión, gloria al Señor, donde hay, digamos entre comillas, hay algo de Dios y algo de paganismo. Pero puedo ir más allá, hay poquitico de Dios y mucho de paganismo. De allí, hermano, surgió la religión tradicional que hoy en día conocemos. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno que nosotros vayamos a la historia. No se ponga a discutir con la gente, no, que esto, que mire, que cuál es la primera iglesia. No se ponga a discutir con la gente, hermano, porque la gente no estudia. Gloria al Señor. Usted sabe que esta iglesia, hermano, hablando de la iglesia tradicional, mire, surgió, se habla que unos 300, 400 años después, la iglesia de Cristo que fue fundada en Pentecostés, mire, el Señor la fundó en Pentecostés y después de 300, 400 años fue que se fundó la iglesia tradicional. Pero qué bueno ir a la historia y mirar lo que sucedió ahí en Pérgamo, cómo todo aquello que hizo Constantino, que algunos lo tienen como un santo, como alguien, porque a algunos emperadores los ponen como hermanos, prácticamente como dioses, como personas buenas, como gente generosa, pero fueron instrumentos, hermanos, para llevar al verdadero cristianismo a unirse con el paganismo. Y por eso la gente dice, no, que es que soy cristiano, y usted lo ve adorando ídolos, adorando imágenes, hermano, eso no es de Dios. Si usted estudia quién era Semiramis, su hijo, y mire cómo, hermano, en diferentes lugares tenían sus nombres
esto fue también cristianizado y tiene nombre de personaje cristiano. Entonces, hay que tener en cuenta toda la historia y todo esto. Nosotros seguiremos fieles a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, encontramos esto, hermano, que usted debe conocer la historia, debe conocer la palabra del Señor. Entonces, esto fue un trabajo bien organizado de los nicolaitas. Ellos comenzaron, hermano, ahí poco a poco a conquistar gente, a guiar gente. No, mire, que es que a Dios podemos representarlo con este ídolo, vea, y no es que ese es Dios. Hermano, hay una cantidad de cosas. Qué bueno que usted estudie y conozca, para que no hablemos con argumentos, hermano, quizás que son falsos. Hablemos con cosas que están en la historia, pero qué bueno que usted estudie la palabra del Señor para que pueda conocer más de ella. Bendito es Dios. Avancemos porque el tiempo ha avanzado también. Miremos el versículo 16, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ¿quiénes? Contra ellos con la espada de mi boca, gloria al Señor. Podemos decir que la espada, escuche esto, amado hermano, la espada, dice, no estaba para los fieles directamente, sino para quién, para aquellos que estaban haciendo daño en la iglesia. Eso está claro aquí, dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra quién, contra ellos, no contra ti, contra ellos, dice con la espada aguda de mi boca. Pero usted mira que ellos, hermanos, estaban ya prácticamente influenciando a toda aquella congregación. Y digo directamente porque de una u otra manera, los fieles, les decía ahorita, no hacían nada por rechazar esto, hermano, y por eso el Señor les escribe esto. Y se les presenta a ellos como el que tiene la espada aguda, o sea, para hacer juicio. Bendito es el nombre del Señor. Dios es celoso con su iglesia. Dios es celoso con su pueblo. Dios aborrece la obra de los nicolaitas. Dios aborrece la obra de la doctrina de Balaam. Gloria al Señor. Dios aborrece a aquellos que están, hermano, llevando a la gente para que, hermano, cometa cuanto pecado hay, gloria al Señor, y aún estando en la iglesia, Dios aborrece todas estas prácticas. El versículo 17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe, gloria al Señor. Aquí, hermanos, no tenemos mucha información con respecto a esto, pero el maná escondido nos habla de ese alimento espiritual. ¿Pero para quién? Para el que venciere, gloria al Señor. Y lo de la piedrecita blanca, no se sabe con certeza lo que significa, pero se habla, escuche esto, que en aquellos tiempos, cuando un acusado era llevado ante el juez, si salía culpable se le daba una piedrecita negra y si salía inocente se le daba una piedrecita blanca. Gloria al Señor. Puede que se haya tomado referencia de esto, gloria al Señor. Nosotros, si somos vencedores, si somos fieles a Dios, seremos considerados inocentes delante de Dios, porque hermano, el Señor es quien nos justifica a nosotros cuando caminamos y vivimos para Él, gloria al Señor. Entonces, para concluir, amados hermanos, mire, de todos modos, lo que el Señor nos dice es que los vencedores, escuche esto, aquellos que enfrenten las dificultades, las pruebas, los obstáculos y se mantengan firmes, tendrán recompensa. ¿Y qué es lo que quiere Dios para usted y para mí? Que nos mantengamos firmes. A pesar de lo que tengamos que vivir, que lo que tengamos que enfrentar, lo que veamos, lo que escuchemos, a pesar de todo, que nos mantengamos firmes. Si los que están a nuestro lado van a blasfemar o van a decir lo que digan, usted manténgase firme. Si otros niegan su fe, usted manténgase firme. Porque solamente aquellos que se mantengan firmes ante la adversidad, ante las pruebas, recibirán el galardón, recibirán la corona, aquello que Dios tiene preparado para estas personas. Dios quiere que usted y yo seamos vencedores. Maravilloso es el nombre del Señor. Quizá usted está enfrentando pruebas, dificultades, luchas. Yo quiero que oremos a Dios para que el Señor nos ayude. A pesar de lo que vivamos,
de lo que nos toca enfrentar, de las luchas, de las pruebas, todo, enfermedad, lo que venga. Vamos a estar, hermano, orando a Dios para que el Señor nos ayude a permanecer siempre firmes a Él. Que el Señor le ayude, que Dios nos ayude. Oremos a Dios. Bendito Dios, Señor, que estás en el cielo. En el nombre de Jesús te doy gracias porque eres fiel, porque eres bueno, porque somos tu pueblo y tú siempre estás al tanto de todo. Tú conoces nuestras vidas, nuestras obras, lo que hacemos. Tú sabes que nuestro deseo, Señor, es que tu pueblo también camine rectamente delante de ti. Dios mío, guarda nuestras vidas, guarda nuestros corazones. Ayúdanos a ser santos y fieles para ti, Señor, a apartarnos siempre del pecado, de la maldad, a no dejarnos, Dios mío, Señor, conducir o convencer por aquellos que tienen la doctrina de Balaán o por aquellos que tienen la doctrina de los Nicolaitas, Dios. Padre mío, los de Balaán, Señor, llevaban al pueblo, Señor, a ver que la fornicación no era pecado, que el adulterio no era pecado, que la idolatría no era pecado, Señor. Y muchos, oh Dios, han sido desviados hacia estas cosas. Padre mío, los nicolaitas querían guiar al pueblo, Señor, oh Dios, y llevaron al pueblo, Señor, también hacia aquellas deidades paganas, Dios. Y hoy en día muchos, oh Dios, dicen que te aman a ti, pero están siguiendo, Señor, una doctrina de los nicolaitas, un engaño, una religión, Señor, que no salva a nadie, que no limpia a nadie, Señor, una religión que no puede ayudar a nadie para que tenga una vida nueva. Eterno Dios, por favor, ayúdanos cada día a hacerte fieles a ti, Señor. Padre Santo, guárdanos y ayúdanos. Bendice esta iglesia, ayuda a esta iglesia, Padre. Fortalece tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del diablo que quiera desviar la fe de tu pueblo. Ayúdanos cada día a caminar de tu mano. Señor y Dios, muchas gracias te damos, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Padre. Muchas gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén. Gloria al Señor.